Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones y todas las personas que nos acompañan desde la señal de Teleantioquia. Invitamos a todos para que inviten a los estudiantes que estén en el bachillerato terminando los colegios o que estén iniciando las universidades para que nos acompañen en el programa. El día de hoy vamos a empezar lo que son polinomios. Vamos a ver que hay diferentes funciones y digamos hay problemas de la vida real donde nos llevan o nos conducen justamente a este tipo de funciones. Entonces vamos a dedicar algunas sesiones a trabajar polinomios y después veremos otro tipo de funciones. Bueno, entonces vamos a trabajar polinomios y factorización. Esta parte de factorización es muy importante porque a partir de acá siempre vamos a tenerlos que utilizar sin importar la función que tengamos. Bueno, entonces los temas que vamos a trabajar hoy son los siguientes. Vamos a definir qué es un polinomio y qué es el grado de un polinomio. Vamos a ver las primeras operaciones básicas, suma, resta y multiplicación. Y vamos a ver que a partir de esta multiplicación va a salir lo que son los productos notables, que van a ser una serie de multiplicaciones muy especiales. Vamos a ver qué es un polinomio primo o polinomio irreducible en cierto conjunto. Y vamos a ver cómo podemos factorizar los polinomios en los enteros y en los reales. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos primero que todo a definir qué es un polinomio y el grado del polinomio. Entonces tenemos lo siguiente: un polinomio real en la variable x es cualquier expresión que tenga esta forma de acá. Decimos que x es nuestra variable y los a sub n menos 1, cada uno de estos términos que aparecen acá adelante, a sub 1, a sub 0, son los coeficientes. Hay que tener en cuenta que para que sea un polinomio se necesita que justamente los exponentes estén definidos sobre el conjunto de números naturales, que es justo lo que nos dicen acá. Nos dicen que el n tiene que ser un entero no negativo, es decir, el número puede ser positivo o puede ser cero también. Y la idea es que el exponente vaya disminuyendo de uno en uno. Entonces acá en cierto lugar vamos a tener un número natural y la idea es que vaya apareciendo cada vez con un exponente menor. Bueno, entonces básicamente lo que es un polinomio tiene que tener esta expresión. Los coeficientes que aparecen acá tienen que ser números reales. Y decimos que el grado del polinomio va a ser el mayor exponente que va a tener nuestra variable x. Y para eso es necesario que el coeficiente que acompaña a esa variable sea un número diferente de 0. Entonces lo que hacemos es normalmente organizar el polinomio de mayor exponente a menor exponente y nos fijamos cuál es el coeficiente diferente de 0 que tenga ese mayor exponente, y ese justamente va a ser el grado del polinomio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos acá 3x más 1, es un polinomio de grado 1. Es justo de grado 1, si ustedes observan acá aparece x a la 1 y miren que acá ya no aparece la x, sería como escribir x a la 0. Entonces lo que hacemos es, como está ordenado de mayor exponente a menor, nos fijamos que el coeficiente que acompaña justo ese mayor exponente es diferente de 0. Como este numerito es diferente de 0, justamente el grado va a ser ese exponente, que en este caso sería 1. Se le dice que es de grado 1 o también que es lineal. Se le dice lineal porque justamente cuando ustedes grafican les va a dar justamente una línea recta. La línea puede ser creciente, decreciente, pero en sí es una gráfica de una línea recta. Ahora, como segundo ejemplo tenemos el polinomio de grado 2 o polinomio cuadrático. En este caso, si ustedes observan, de nuevo el polinomio está
con cada uno de sus términos de mayor exponente a menor exponente. Acá aparece x a la 2, aparece la x y aparece el término que no tiene x. Entonces si miramos cuál es el término, para nosotros los términos van a estar justamente separados por los signos más y los signos menos. En el caso de arriba miren que acá habían dos términos. En este caso miren que ya aparecen tres. Como ya tiene tres términos, vamos a decir que es un trinomio. Y si miramos cada uno de esos términos, miramos la variable con el mayor exponente, en este caso es el 2. Entonces por eso decimos que el polinomio es justamente de grado 2, o también se le dice que es cuadrático. Más adelante vamos a ver que cuando grafiquen polinomios cuadráticos, la gráfica va a ser justamente una parábola. Va a ser una parábola que va a abrir hacia arriba o va a abrir hacia abajo. Bueno, por acá tenemos otro ejemplo. De nuevo tenemos acá 1, 2, tenemos tres términos, o sea que de nuevo se puede ver como un trinomio, solo que en el fondo, si ustedes observan, ahí falta un término. Miren que aparece x a la 3. La idea de la definición es que vaya disminuyendo de uno en uno el exponente. Entonces miren que acá nos falta el término que tiene x a la 2. Aparece la x y aparece el numerito solito. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero escribir ese polinomio completo, en el fondo sería lo siguiente, sería raíz de 3, x a la 3. Observen que el x a la 2 no aparece, entonces lo que significa es que el coeficiente es 0. 0x a la 2 más x menos 8. Entonces, este polinomio que acabé de escribir es exactamente el mismo que está en el ejemplo, solo que acá ya tenemos escrito cada uno de los términos, está completo. Esta parte de acá se va a utilizar mucho cuando realicemos divisiones. Entonces, para hacer divisiones vamos a necesitar escribir el polinomio completo. Si faltan términos, entonces hay que saber que el coeficiente es 0. Bueno, en este ejemplo estamos diciendo que el polinomio ya va a ser de grado 3. Si ustedes observan, el mayor exponente que tiene la variable es el 3. Y vamos a decir que es de grado 3 o que es cúbico. Bueno, y por último nos dicen que 8x a la menos 3 más x menos 8 no es un polinomio. Entonces, ¿qué sucede? En la definición decíamos que tenía que tener esta forma: a sub n, x a la n, más, por acá está el término n menos 1, x a la n menos 1, más a sub 1 por x más a sub 0. ¿Qué sucede? Cuando se hizo la definición nos decían que el n, el numerito que aparece aquí de exponente, tiene que ser sobre los enteros no negativos. Entonces, ¿qué sucede? Si miramos acá en el ejemplo, tenemos un exponente para la x que es el menos 3. Entonces, en este caso, miren que esto ya es un entero negativo y por lo tanto no está cumpliendo esta forma. Entonces, la idea es que siempre sean exponentes positivos o puede ser también con el 0. Entonces, por esto es que este de acá no es un polinomio, por ese exponente que aparece ahí. Bueno, entonces vamos a hacer operaciones, vamos a repasar un poquito cómo se suman, se restan y se multiplican polinomios. Entonces acá tenemos el siguiente ejemplo: exprese como un polinomio. Entonces miremos que en el primer ejemplo tenemos que realizar esta suma. Tenemos dos polinomios, esos polinomios pueden ser de cualquier grado, acá casualmente los escribimos de grado 3, pero pueden tener cualquier tipo de grado, ¿cierto? No tiene nada que ver este de acá con el de acá. Más aún, puede ser que uno tenga todos los términos y el otro no. Si ustedes observan, este primer polinomio que aparece acá, mire que aparece el término de x a la 3 y el de x a la 2 no aparece, que ya sabemos que es 0. Y por aquí miren que sí está completo, aparece el término de x a la 3, el término de x a la 2, el de x y el término o el numerito que no tiene x. Entonces lo que hacemos acá es, primero que todo, destruir paréntesis. Y para eso hay que recordar la ley de los signos. Entonces, si ustedes recuerdan un poco, tenemos acá el más,
cuando hacen la ley de signos del más con los signos de los otros términos, me va a quedar el mismo signo que tenía, es decir, más por más nos va a quedar más, cada uno de estos más por más da más por este más va a dar de nuevo más, y más por menos nos va a quedar menos. Entonces en total tenemos lo siguiente, que tendríamos 4x a la 3 más 5x, este primer paréntesis se escribe igual, y como ya hicimos la ley de signo, vimos que nos queda más 3x3 más 2x2 más 5x menos 7. Aquí, como está el paréntesis precedido de un signo más, todos los términos quedan con igual signo. Ahora, lo que hay que hacer es mirar términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Son términos donde tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Miramos, por ejemplo, este término de acá es semejante con este de aquí. Miren que aparece la misma variable con el mismo exponente. Entonces, lo que hacemos es mirar los coeficientes. Si los coeficientes tienen igual signo, pues los vamos a sumar y vamos a escribir el mismo signo, y si tienen signos distintos los restamos y escribimos el signo del mayor. En este caso tenemos 4 positivo y 3 positivos se suman y nos quedaría 7x a la 3. Ahora miramos los términos que tienen x a la 2. Entonces si observamos solamente está este. Entonces no tengo con quién sumarlo o restarlo, entonces simplemente lo escribimos ahí. Miren que normalmente uno va escribiendo su nuevo polinomio ya de una vez ordenado, de mayor exponente a menor. Ahora los términos que tienen x, entonces tenemos por este lado el 5x y este otro 5x, que en este caso se sumarían y nos quedaría 10x. Y por último los números, entonces tenemos menos 3 y menos 7, como ambos tienen igual signo, se suman y se escribe el mismo signo que tenían, es decir que nos va a quedar menos 10. Entonces esa última expresión que tenemos ahí escrita es justamente el polinomio que nos estaban pidiendo. Entonces esta sería la respuesta de realizar esa primera suma. Ahora tomemos los mismos polinomios y ahora lo que me piden es que los reste. En este caso, digamos, estamos pidiendo este menos este, pero perfectamente también nos pueden decir que restemos este con este. Cosas que hay que tener en cuenta, aquí está justamente escrita la resta, pero en algunas oportunidades a ustedes les escriben enunciados y tienen que entenderlos bien. Entonces, cuando a ustedes les digan, por ejemplo, de un polinomio, digamos, de p de x, digamos que acá tengo un cierto polinomio, lo voy a llamar p de x. Les dicen de p de x restar q de x. Entonces lo que les están diciendo ahí es que tomen el polinomio p de x menos q de x, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema, pero hay otro tipo de enunciado que dice lo siguiente. A ver, permítanme, yo borro acá. Pero también les pueden decir restar, digamos, restar p de x, o sea, tengo un cierto polinomio de q de x. Entonces, en este caso, lo que les están diciendo es que escriban el polinomio q de x menos p de x. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes tienen los enunciados. Hay veces se los dicen en palabras y la idea es que ustedes se den cuenta qué operación hay que hacer y en qué orden. Porque no da lo mismo restar este polinomio menos este que hacer este menos este. Bueno, entonces ahora sí vamos a realizar la operación. De nuevo lo que vamos a hacer es destruir paréntesis. Entonces tenemos lo siguiente, 4x a la 3 más 5x menos 3. Y aquí vamos a hacer de nuevo la ley de los signos. Entonces tenemos menos acá adelante
por este que es positivo, entonces menos por más nos queda menos. Entonces nos queda menos 3x a la 3. Ahora, este menos por el más del segundo término nos queda menos 2x a la 2. El menos de la operación por el más de 5x nos queda menos 5x. Y menos por menos nos queda más 7. Entonces miren que lo único que hicimos fue destruir paréntesis haciendo la ley de los signos, y ahora lo que vamos a hacer es mirar los términos semejantes. No olviden que tenemos que buscar las letras, o sea las variables con los mismos exponentes. En este caso tenemos por acá 4x a la 3 y menos 3x3. Entonces, como tienen diferentes signos, los restamos y dejamos el signo del mayor. En este caso el mayor es el 4. Entonces el resultado nos va a quedar positivo. 4 menos 3 nos queda 1, o sea que nos queda x a la 3. Si ustedes quieren pueden escribir el coeficiente, pero cuando ustedes no lo vean escrito van a saber que justamente el coeficiente es el 1. Entonces no hay ningún problema si no lo escriben. Entonces acá tenemos x a la 3. Ahora los términos que tienen x a la 2 solamente tenemos este, entonces nos queda menos 2x a la 2. Vamos ahora a los términos que tienen x. Entonces por este lado tengo 5x y por este lado tengo menos 5x. Observen que hay uno positivo, hay un término positivo y el otro término es negativo. Entonces acá hay que hacer la resta, la diferencia nos queda 0. Entonces si ustedes quieren pueden escribir 0x o simplemente ese término ya no quedaría ahí escrito. Entonces no hay ningún problema si uno lo escribe así para dejarlo completo, pero acá no hay necesidad como de dejarlo ahí escrito. Entonces ya sabemos que esos dos términos se están cancelando. Entonces este se canceló con este de acá. Y por último nos quedan los números, los términos que no tienen x. En este caso tenemos menos 3 y 7, como tienen signos diferentes, se restan y se deja el signo del mayor, es decir, en este caso nos va a quedar la expresión positiva y la resta nos queda 4. Entonces este polinomio que nos quedó acá es justamente el resultado de hacer esa resta entre esos dos polinomios. Si ustedes hacen la resta contraria, es decir, si ustedes hacen este polinomio menos este, se van a dar cuenta que el polinomio resultante va a quedar muy parecido a este. La diferencia van a ser los signos, es decir, va a aparecer de nuevo x a la 3, pero ya va a aparecer negativo, va a aparecer el 2x2, pero va a aparecer positivo, y este 4 va a aparecer negativo. Bueno, entonces ya hicimos suma y resta. La idea entonces de suma y resta es destruir paréntesis, hacer la ley de signos y sumar o restar términos semejantes. Bueno, y por acá tenemos un ejemplo de multiplicación de polinomios. En la multiplicación hay que tener en cuenta la ley de los signos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta fueron esas propiedades que vimos de potenciación. Recordando acá un poquito, nosotros habíamos dicho que si ustedes tienen una cierta base y por acá tienen un exponente, digamos m, y si lo multiplican de nuevo por la misma variable o la misma base con otro exponente, entonces lo que hacíamos era escribir la misma base y sumar los exponentes. Esto es básicamente la propiedad que vamos a necesitar para realizar esta multiplicación. Bueno, cosas que hay que mirar. Primero que todo, hay que ver cuántos términos tenemos en cada polinomio. En este caso, en el primer polinomio tenemos 2 términos. En el fondo, esos 2 términos, eso se llama un binomio. Hay 2 términos. Y por acá, miren que tenemos 4. Entonces, la idea es que cada uno de estos términos los tenemos que multiplicar por cada uno de estos. Y cuando hacemos la multiplicación tenemos que multiplicar los signos, los números y por último las variables con los exponentes.
Entonces vamos a tomar primero que todo este primer término y vamos a multiplicarlo por este primero de acá. Entonces lo primero que se hace es la multiplicación de signos. Miren que x a la 2 cuando no tenga ningún signo ahí es porque es positivo. Entonces más por más nos queda positivo. El coeficiente de x a la 2 sabemos que es el 1, entonces 1 por 2 nos queda 2. Y ahora multiplicamos las variables, entonces x a la 2 por x a la 4. Entonces tenemos por aquí x a la 2 por x a la 4. Entonces utilizando la propiedad que vimos clases pasadas, teníamos que esto escribimos la misma variable y sumamos los exponentes. Entonces esto me queda 2 más 4. Es decir que en esta primera multiplicación nos quedó 2x a la 6. Ya multiplicamos el primer término por el primero de este segundo paréntesis. Ahora tenemos que multiplicarlo por el segundo de acá. Entonces de nuevo hacemos primero que todo ley de signos. Más por menos nos queda menos. Multiplicamos los coeficientes, 1 por 1 nos queda 1, que no hay necesidad de escribirlo. Y x a la 2 por x a la 3 escribimos la variable que es la x y sumamos los exponentes, 2 más 3 nos queda 5. Ahora la multiplicación por el tercer término. Entonces más por menos nos queda menos. Multiplicamos los coeficientes, 1 por 4 nos queda 4. X a la 2 por x a la 2 escribimos la base que es la x y sumamos los exponentes, 2 más 2 nos queda 4. Y nos queda faltando multiplicar por este último. Entonces hacemos más por menos, nos queda menos. Los coeficientes miren que en ambos son el 1, nos sigue quedando 1. Y x a la 2 por x nos va a quedar x elevado a la 2 más 1 nos queda 3. Entonces miren, ya hicimos la multiplicación del primer término de ese primer paréntesis por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Ahora vamos a tomar el segundo término que es el menos 1 y vamos a hacer la ley de signos con cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces nos queda menos por más, vamos a hacer primero este con este, menos por más nos queda menos, 1 por 2 nos queda 2 y miren que no aparece x en el extremo izquierdo, entonces simplemente nos va a quedar de nuevo x a la 4. Entonces lo que hicimos fue multiplicar los signos, los números y como alguno de los dos no tenía x, simplemente sigue quedando x a la 4. Ahora, menos por menos nos queda más, 1 por 1 nos queda 1, un x a la 3. Ahora vamos a multiplicar este menos 1 por este término de acá. Entonces nos queda menos por menos, nos queda más 4x a la 2 y al multiplicar por el último nos va a quedar menos por menos, nos queda más x. Algo por notar es lo siguiente, cuando ustedes multiplican por menos 1, en el fondo pues multiplicar por 1 no afecta nada los coeficientes, quedan los mismos. Y al multiplicar por ese menos, miren que cambiaron todos los signos. Miren, este término estaba positivo, aquí ya aparece negativo. Este término era negativo, pasó a estar aquí positivo. Este era negativo, positivo, y este que era negativo pasó a estar aquí positivo. Entonces, en el fondo, cuando ustedes multiplican por menos 1, simplemente lo que están haciendo es cambiándole el signo a cada uno de los términos del segundo polinomio. Bueno. Y ya por último, como hicimos ya la ley distributiva acá, lo que nos queda es términos semejantes. Lo primero que hay que hacer es mirar cuál es la variable con el mayor exponente para que nos quede el polinomio organizado. Entonces en este caso, con el mayor exponente sería x a la 6. Ese término de x a la 6, miren que no hay ninguno que tenga x a la 6. Entonces nos queda este solito, 2x a la 6. Ahora miramos los términos que tengan x a la 5. Pero si ustedes observan, solamente hay uno. Entonces escribimos acá
ese término. Ahora vamos y miramos los que tienen x a la 4. Por acá aparece uno, un término, y por acá aparece el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Hay dos términos, si ustedes observan, ambos tienen el mismo signo menos. Entonces lo que hacemos es que como tienen igual signo se suman y se deja el mismo signo. Es decir que acá nos queda menos 6x a la 4. Ahora vamos con los términos que tienen x a la 3. Yo cambio por aquí. Esto un momentico. Bueno, entonces vamos a ir a un receso y ahorita vamos a continuar con el ejercicio. Y invitamos a los televidentes para que vean la solución de uno de los problemas del libro de la gobernación, los 100 problemas que todo bachiller debe entender y resolver. Ya regresamos. Bueno, vamos a continuar con el trabajo de polinomios. El día de hoy estamos trabajando polinomios y la parte de factorización. Cosas que hay que hacer. Estábamos haciendo las operaciones básicas, vimos suma y vimos resta. En cierto momento, la institución Emilio Valderrama nos hizo una observación y es la siguiente. Cuando realizamos la operación, el primer ejemplo en suma, esta que teníamos acá, cometí un error y escribí acá el exponente mal. Sí, cuando hicimos la suma, este término era justamente a la 2. Entonces acá no viene un 3, sino que viene un 2. Muchísimas gracias. Entonces aquí ya sí nos queda justamente el polinomio, que era el resultado de realizar esta suma. Bueno, habíamos realizado la resta, vimos que todo esto era destruyendo paréntesis, haciendo la ley de los signos, y lo que estábamos haciendo acá era la multiplicación. Entonces estábamos haciendo de nuevo, multiplicando hicimos la ley distributiva, tomamos este término y lo multiplicamos por cada uno de estos. Recordemos que estábamos multiplicando los signos, los coeficientes y por último las variables con los exponentes, utilizando esta propiedad de potenciación. Y lo que habíamos quedado era ya en sumar términos semejantes. Entonces habíamos encontrado en que x a la 6 no había con quién sumarlo ni restarlo, nos quedaba el mismo término. En x a la 5 también nos queda este mismo término. Con x a la 4 teníamos estos dos y como tenían igual signo, entonces se escribe el mismo signo, que es el menos, y se suman los coeficientes. En este caso sería 4 y 2, nos quedaba 6. Ahora continuamos con x a la 3. Entonces si observamos, los términos que tienen x a la 3 es justamente este y este término de acá. Entonces miremos que tengo dos términos donde hay uno positivo y el otro es negativo. Acá hay que restar los coeficientes y escribir el signo del mayor. Solo que si ustedes observan, los coeficientes son el 1. Entonces cuando ustedes lo restan, estos dos términos justamente se cancelan. Entonces en este caso, este término que tenemos acá y este se eliminan. Entonces no hay necesidad de escribir el término que tiene x a la 3. Y por último, bueno, tenemos x a la 2 y tenemos x, pero esos dos términos no tenemos con quién sumarlos y restarlos. O sea que acá nos queda más 4x a la 2 más x. Esta sería ya la respuesta de la multiplicación de esos dos términos, de esos dos polinomios. Entonces esta sería justamente la respuesta de la multiplicación de esos dos polinomios que tenemos ahí. Tenemos un polinomio, teníamos un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 4 y miren que estamos obteniendo un polinomio de grado 6. Bueno, entonces eso es básicamente las operaciones. Más adelante cuando estemos trabajando polinomios de grado superior vamos a trabajar lo que es la división de polinomios. Allá vamos a ver cómo se pueden hacer esas divisiones. Por ahora
nos vamos a centrar un poquito en el producto de polinomios. Entonces la división la vamos a ver más adelantico. Entonces tenemos acá lo que son productos notables. ¿Qué son productos notables? La palabra producto viene de multiplicación y notable es que es muy utilizada. Entonces van a ser una serie de multiplicaciones muy especiales que vamos a utilizar. Ya sabemos, con base al ejemplo que hicimos ahorita, de que cada vez que ustedes multiplican dos polinomios, uno siempre hacía la ley distributiva. Ahora con los productos notables lo que vamos a hacer es ahorrarnos un poquito este trabajo de hacer ley distributiva, sino que ya directamente vamos a saber cómo se escribe ese polinomio en términos de sumas y restas. Si ustedes miran acá hay una multiplicación de polinomios y al final el resultado, miren que queda justamente un polinomio donde está expresado en términos de sumas y restas. Bueno, entonces vamos a ver los productos notables. El primer producto notable que aparece es x más a al cuadrado. Yo ahorita les había dicho a ustedes que cuando un polinomio tenía dos términos lo llamábamos binomio. Entonces esto en el fondo es un binomio al cuadrado. Resulta que un binomio al cuadrado es igual a un trinomio cuadrado perfecto. Este de acá, miren que aparecen tres términos, se le llama trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a tener muy en cuenta esta parte de productos notables, porque cuando a ustedes les aparezcan ejercicios así, ya ustedes directamente van a saber cómo se expresan términos de sumas y restas, y en otros tipos de ejercicios, cuando ustedes les den ya el polinomio así expandido con sumas y restas, les van a pedir que lo factoricen. Entonces la idea es que ustedes se van a regresar, van a venir a esta parte. Entonces, cuando ustedes tienen multiplicaciones y lo llevan a sumas y restas, lo que están haciendo es aplicando productos notables. Y cuando tienen sumas y restas de términos y lo quieren llevar a multiplicaciones, lo que están haciendo es factorizando. Entonces vamos a tener muy en cuenta esto para la parte de factorización. Bueno, yo les había dicho a ustedes que estos productos notables en el fondo son multiplicaciones. Entonces en este primer caso que tenemos x más a al cuadrado, eso es lo mismo que tener x más a por x más a. Es multiplicar el x más a dos veces. ¿Sí? Eso es justamente con lo que vimos de potenciación. Entonces si nosotros hacemos ley distributiva, tenemos que llegar justamente a la expresión que tiene que haber acá arriba. Vamos a hacerlo como para verificarlo. Entonces primero que todo tomamos esta x y la multiplicamos por cada uno de los términos que aparecen en el segundo paréntesis. Entonces tenemos que x por x me queda x al cuadrado. Ahí si ustedes observan todos los términos son positivos, entonces todo nos va a quedar positivo. X por a nos queda xa o ax, como lo quieran copiar, no hay ningún problema. Luego ya multipliqué la x por cada uno de los términos que aparecían en el segundo paréntesis. Ahora tomemos esta a y la vamos a multiplicar por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces tenemos a por x, me queda ax o xa, y a por a nos queda a al cuadrado. Entonces si nosotros sumamos términos semejantes, justamente nos va a quedar x al cuadrado, no tengo con quién sumarlo, que es lo que aparece acá arriba. Este xa más este otro xa, en el fondo tenemos 2xa. Miren que son términos semejantes, aparecen las mismas letras y los coeficientes de cada uno son el 1. Entonces 1 más 1 nos queda 2, 2xa o 2ax como lo quieran copiar. Y por último tenemos a al cuadrado. Entonces miren que si ustedes de pronto se les olvida el producto notable, ustedes simplemente lo que pueden hacer es hacer ley distributiva y justamente llegan a la misma expresión. Bueno, como segundo tenemos este binomio, de nuevo otro binomio al cuadrado, pero acá ya se están restando. Entonces esto de acá es lo mismo que tener x. Hay varias formas de hacer esto. Una forma de escribirlo es la siguiente. Ustedes pueden mirarlo como si fuera x más menos a al cuadrado.
aquí me falta un paréntesis, lo pueden escribir así como si fuera suma y utilizar la expresión que teníamos arriba. Entonces, si ustedes observan, lo expresé en términos de suma y es lo mismo que tener qué cosa. Entonces vamos a utilizar la expresión que aparece arriba. Tenemos el primer término, que es la x al cuadrado, más, o sea, lo que estoy haciendo es lo siguiente, lo expresé en forma de suma y como ya es una suma, entonces voy a utilizar esto que tenemos aquí arriba. Entonces tenemos dos veces el primer término, que es la x, por el segundo, que es menos a, más el segundo término, que es menos a al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá, si realizamos las operaciones, ¿qué nos va a quedar? Este x a la 2 nos queda igual, que es lo que tenemos aquí. Cuando ustedes hacen esta multiplicación, miren que justamente nos queda más por menos, nos queda menos 2xa, que es lo que tenemos acá. Y menos a al cuadrado, recordando un poquito las propiedades de potenciación, eso es lo mismo que tener menos a por menos a. Entonces menos por menos nos queda más y a por a nos queda a al cuadrado. Entonces justamente nos queda esta partecita de acá. Entonces lo que acabamos de hacer fue ver que cuando tengan una resta de dos términos, al cuadrado se puede expresar como suma y utilizar el producto notable, el primero que vimos allá arriba. Bueno, esto por este lado. Entonces ya tenemos la explicación de cómo se hace un binomio al cuadrado. Detalles que hay que tener en cuenta. Entonces miren, cuando es una suma, miren que todos los términos van positivos. Cuando tienen una resta, miren que los signos se van alternando. El primer término positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. Fuera de que ustedes tienen dos, perfectamente uno puede ver que se puede hacer, digamos, si tienen 3, 4 o más, y también va a dar como una expresión parecida. Entonces ahí como porque ustedes sepan un poquito de cosas. Entonces digamos, si ustedes ya no tienen 2, sino que tienen 3, digamos x más y más z, y lo quieren elevar al cuadrado, entonces resulta que eso también se puede hacer. Esto pues vimos que simplemente es multiplicar este x más y más z por el mismo dos veces. Y si ustedes hacen la ley distributiva, se van a dar cuenta que sale la siguiente expresión. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Eleva cada uno al cuadrado, va a aparecer el x a la 2, va a aparecer el y a la 2, va a aparecer el z a la 2, y después van a aparecer todos los dobles productos cuando ustedes hacen, digamos, esta x por la y. A ver, yo me corro aquí un poquito. Ustedes hacen esta x por esta y, pero en cierto momento también hacen esta y por esta x. Entonces van a aparecer varios dobles productos. Va a aparecer 2xy, va a aparecer el 2xz y va a aparecer el 2yz. ¿Sí? Ahora, si no es todo con suma, sino que aparecen unos positivos y unos negativos, ahí simplemente hacen la ley de los signos, pero miren que es una expresión muy parecida a la que teníamos ahorita. Entonces ya con esto, ya ustedes pueden tener, digamos, 5 o más términos que se están sumando y restando y lo pueden realizar de una vez al cuadrado. Bueno, como tercer producto notable tenemos una suma por una diferencia. Entonces resulta que ese es el que se va a utilizar más. Cuando tengan una suma por una diferencia, eso va a ser igual a una diferencia de cuadrados. Entonces lo que se hace es, de nuevo, esto es un producto. Entonces si ustedes multiplican x por x, nos queda x al cuadrado. Pero resulta que cuando ustedes multiplican, por ejemplo, la x por la a y la a por la x, observen que hay uno de ellos que me queda positivo y el otro me va a quedar negativo. En el fondo se van a cancelar esos dos productos. Y por último, cuando ustedes multiplican el menos a por el a, nos va a quedar menos a al cuadrado. Entonces la idea es que ustedes
recuerden esto, pero si no se acuerdan, entonces lo que hacen es simplemente hacen la ley distributiva, igual van a llegar a la misma expresión. Entonces acá tenemos una suma por una diferencia igual a una diferencia de cuadrados. Y por último, bueno, ahorita vamos a ver otros más. Acá tenemos una suma por otra suma. En el fondo esta A y esta B pueden ser números positivos o pueden ser también números negativos. Entonces acá la idea es que cuando ustedes hacen la ley distributiva, voy a escribirlo por acá encimita, si ustedes hacen x por x les va a quedar x al cuadrado. Si hacen a por x les va a quedar ax. Si ustedes hacen, ya hice este, si hacen x por b les va a aparecer bx, y si hacen a por b les va a quedar ab. ¿Cierto? Entonces ahí está toda la ley distributiva. Observen que acá en el fondo la a y la b van a ser números. Entonces lo que sucede es que este término de acá y este de acá van a ser términos semejantes, y en el fondo acá la a y la b ustedes las van a poder sumar o restar dependiendo de los números que sean. Como les digo, acá está expresado en suma, pero el numerito a puede ser negativo o el numerito b. Entonces dependiendo de los signos se suman o se restan, y por eso me queda aquí con la x. Acá está expresado en suma, pero dependiendo de quién sea el a y quién sea el b va a ser una suma o va a ser una resta. Entonces lo que estamos diciendo acá es que si ustedes tienen una suma donde el primer término, miren que es la variable, y el segundo puede ser cierto numerito, entonces ¿cómo se hace esta multiplicación? Miren que es la misma variable, va a aparecer al cuadrado, después ustedes van a sumar o restar los dos números que aparecen acá, ese resultado me va a quedar aquí multiplicando la x, y por último me va a quedar el producto de estos dos números que es a por b. Cuando ustedes multiplican estos dos numeritos, pues dependiendo de los signos va a ser el signo de acá. Aquí está escrito con más, pero puede ser que esta multiplicación dé negativa. Vamos a hacer un ejemplito por acá. Si ustedes tienen, no, digamos, x menos 2, quiero multiplicarlo con x más 3. Entonces aquí perfectamente se puede hacer ley distributiva, pero lo vamos a hacer más rápido utilizando productos notables. Entonces lo que hacemos es x por x nos queda x al cuadrado. Escribimos aquí el más, y en este paréntesis vamos a sumar o restar los numeritos. En este caso el menos 2 y el 3, miren que tienen signos diferentes, se restan y se deja el signo del mayor. En este caso nos va a quedar 3 menos 2 o menos 2 más 3 por x, y por último nos va a quedar menos 2 por 3, que nos queda más por menos, nos queda menos 6. Entonces en el fondo esa multiplicación miren que se hace más rápido con productos notables. Nos queda x a la 2 más x menos 6. ¿Sí? Esto va a ser muy importante para la parte de factorización. Entonces miren, cuando ustedes tenían trinomios de esta forma, que el coeficiente de acá era el 1, en el fondo ustedes decían, ah bueno, quiero factorizar esto. Entonces lo que hacían era buscar dos números que multiplicados le den menos 6 o 6 y que sumados o restados les diera el 1 de acá. Entonces en el fondo esto que ustedes hacían de factorización está muy apoyado en este producto notable de acá, que cuando ustedes multiplican estas cosas, justamente aquí va a quedar el número que aparece de sumar o restar estos dos, y el numerito que aparece acá al final justamente resulta de esta multiplicación. Entonces si entendemos muy bien los productos notables, vamos a poder entender bien la parte de factorización. Bueno, entonces por acá tenemos otros productos notables. Ahora tenemos un binomio, pero el binomio elevado a la 3. En este caso, pues no vamos a hacer toda esa multiplicación, pero vamos a tener en cuenta que esto es tomar el x más y y multiplicarlo 3 veces. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace uno esas multiplicaciones? Ustedes perfectamente ya saben cuánto da la multiplicación de estos dos polinomios, y ese resultado lo pueden multiplicar después con este que queda acá. Entonces ahí habrían que hacer 2 veces ley distributiva.
Ahora, usando productos notables, ¿eso a qué es igual? Entonces vamos a observar lo siguiente. Como acá hay una suma, ambos están positivos, miren que acá todos los términos aparecen positivos. Y lo que va a suceder es que va a aparecer nuestra primera variable, que es la x, va a ir disminuyendo de exponentes. Miren que acá aparece a la 3, aquí aparece a la 2, aparece a la 1 y miren que aquí no aparece, o sea que acá está x a la 0. Y la otra variable, que es la y, ¿qué sucede? Miren que aquí no aparece, está a la 0, por acá aparece a la 1, a la 2 y a la 3. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta siempre que tengan un binomio, y no solamente elevado a la 3, ustedes les pueden dar un binomio elevado a la 4, a la 5, a la 7, y todos van a cumplir esta regla. Como acá justamente está la 3, va a empezar a disminuir el exponente de 3 hacia abajo, y el otro va a ir aumentando desde 0 hasta llegar justamente a este exponente. Lo otro que hay que mirar aquí es, bueno, ¿y de dónde salen estos números? Acá aparece un 1, acá hay un 3, acá hay un 3 y acá hay un 1. O ahorita cuando hicimos el que era al cuadrado, voy a regresar un momento, me devolví mucho. Listo. Acá cuando hicimos este al cuadrado, miren que acá aparecía un coeficiente que era el 1, aparecía el 2 y acá aparecía el 1. Entonces la idea es que veamos de dónde salen justamente esos coeficientes. Esos coeficientes se pueden mirar del triángulo de Pascal. Resulta que hay un triangulito que inicia justamente con el 1, ustedes escriben el 1 y van formando como especie de un triángulo. Por acá escriben de nuevo el 1, y lo que van haciendo es van a ir sumando los términos de arriba. En este caso 1 más 1 nos queda un 2, y en los extremos de nuevo vamos escribiendo los unos. Después 1 más 2 nos queda por acá el 3, 2 más 1 nos queda 3, y en los extremos de nuevo escribimos unos. Entonces miren que este triángulo que estamos armando aquí se puede extender todo lo que ustedes quieran. Por acá aparece, digamos, el 4, 3 y 3 nos quedan 6, por acá nos queda el 4, el 1 y el 1. Entonces todos esos números que van apareciendo, si ustedes los miran de forma horizontal, van a ser los coeficientes justamente cuando ustedes hacen esos productos notables. Por ejemplo, este 1, el 2 y el 1 van a ser los coeficientes cuando ustedes tengan una suma o una resta, o sea un binomio al cuadrado. Si ustedes miran la siguiente línea, ya van a ser los coeficientes cuando ustedes realicen un binomio a la 3. Y si ustedes quieren hacerlo a la 4, pues miren, los coeficientes aparecen acá. Un binomio a la 4. Entonces miren que este triángulo es muy sencillo de hacer, y de esa manera ustedes van a ir sacando los coeficientes que van a ir cuando realizan esos productos notables. Bueno, entonces miremos, ya vimos que cuando es suma, pues todos los términos van positivos y ya sabemos de dónde salen, bueno, que va disminuyendo una variable de exponente, la otra va aumentando, y los coeficientes ya sabemos de dónde se pueden mirar, del triángulo de Pascal. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una resta, una diferencia? Lo que va a suceder es, van a aparecer los mismos términos que arriba, miren que son los mismos, solo que los coeficientes van a ir alternando en signo, es decir, el primer coeficiente, miren, siempre empieza positivo, pero miren que acá ya aparece el segundo negativo, el tercero es positivo y el otro es negativo. Entonces acá tienen que irse alternando en signo. Y como les decía ahorita, uno como verifica todos esos productos notables, simplemente ustedes realizan las multiplicaciones. Entonces acá perfectamente pueden hacer x menos y por x menos y por x menos y. Se realizan esas multiplicaciones y tiene que darles justamente este polinomio que aparece acá. Bueno, nosotros vimos algo que era la parte de racionalización y de alguna forma está involucrada o tiene que ver con este producto notable que aparecen acá.
Entonces, miren lo que aparece acá, aparece un paréntesis pequeño y un paréntesis grande. En el paréntesis pequeño aparece cierta, puede ser una resta o puede ser una suma, ¿sí? Entonces acá aparecen dos términos. Y la idea es que en el otro paréntesis se va a armar con base al primer paréntesis. Miren que el primer término que aparece aquí es justamente el primer término del paréntesis pequeño elevado al cuadrado. El término de la mitad va a ser la multiplicación de estos dos términos. X por Y nos queda XY. Y el tercer término, lo que hacemos es tomar el segundo, que es la Y, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, de esa forma es que se van formando estos productos notables. En este caso de acá abajo, miren que tenemos una suma, de nuevo aparece el primer término al cuadrado, la multiplicación de los dos términos y el segundo al cuadrado. Cosas que hay que observar. Miren que el último término siempre va a ser positivo, diferente si acá hay una suma o hay una resta. Pero el segundo término, miren que acá aparece con signo contrario al que estaba aquí. Entonces, si ustedes tienen acá una diferencia, acá tiene que aparecer sumando, o sea, positivo. Y si acá tienen una suma, entonces acá tiene que aparecer una diferencia. Entonces, en este caso, cuando ustedes hacen la ley distributiva entre estos dos polinomios, ¿qué va a suceder? Se van a ir muchos términos y solamente va a quedar la multiplicación de esta x por x2, que es x3, y la multiplicación de este menos y por y a la 2, que es menos y a la 3. Entonces, en el fondo, esta multiplicación es igual a lo que llamamos una diferencia de cubos. Miren que cada uno de estos términos tiene raíz cúbica exacta. Entonces, acá tenemos una diferencia de cubos y en la parte de acá abajo tenemos una suma de cubos. Bueno, entonces enseguida vamos a hacer ya ejercicios utilizando estos productos notables y la parte de factorización. Los invitamos a todos, por un lado a los docentes, para que tomen la asistencia de los que están asistiendo al curso, y a los televidentes los invitamos a ver otro de los problemas del libro de la gobernación. Ya regresamos. Bueno, estamos trabajando entonces la parte de polinomios. Estamos viendo en este momento lo que son productos notables. Hace un momento nos llegaron dos preguntas. Por un lado, nos dice Cintia Peralta por Twitter, desde La Guajira, Maicao, nos preguntan que por qué no hacemos ejercicios de fracciones parciales. Entonces, lo que le quiero decir es que más adelante eso se va a trabajar. Por ahora estamos viendo solamente multiplicaciones de polinomios. Ya más adelantico, cuando trabajemos, vamos a ir justamente a estudiar un poco esto. Miren que todavía no hemos visto nada de división de polinomios y allá entonces se trabajaría ese tema. Igual, si de pronto tiene alguna pregunta en particular sobre algún ejercicio o algo, nos lo puede enviar y nosotros por ahí podemos contestarle el ejercicio. Y por otro lado, desde la institución Altamira en Betulia, el estudiante Juan Diego Aguirre nos pregunta que por qué no podemos trabajar también como la parte esto de productos notables de una forma geométrica. Bueno, por lo menos eso es lo que le entendí. Sí, eso también se puede ver por ese lado. Vamos a hacer por acá un ejemplito. Entonces la idea es la siguiente. Digamos, si ustedes tienen, digamos, pensemos en un cuadrado. Eso está muy relacionado, digamos, los productos de 2 está muy relacionado con la parte de áreas. Perfectamente, digamos, acá puedo trazar otro cuadradito aquí adentro. Digamos que este cuadrado de acá tiene longitud X, ¿cierto? Por acá mide X, por acá mide X. Y vamos a completar por acá esta figura. Denme un minutico. Yo creo que es mejor con este. Si trazamos, vamos a pensar que la figurita que nos queda aquí arriba también es un cuadrado.
Entonces miremos que por acá nos queda justamente, supongamos que es de longitud Y y Y por acá. Entonces miren que en el fondo vamos a suponer que tenemos ahí dos cuadrados. Si ustedes calculan el área de este cuadradito, el largo por altura, pues largo por ancho, nos va a quedar x a la 2. Si calculamos el área de esta otra figurita de acá arriba, que vamos a suponer que es un cuadrado, por acá nos va a aparecer y por y, nos va a quedar y al cuadrado. Y por estos lados nos van a aparecer unos rectángulos. Miren que por este lado mide y, por este lado mide x. Entonces si calculamos el área de esa figurita, justamente nos va a quedar x por y. Y por este otro lado, de acá encima, también este va a medir x. Y por acá este lado mide y. Entonces también va a quedar x por y. Entonces miren, con la parte geométrica podemos ver lo siguiente. Si yo tomo ya todo el cuadrado grande, miren que hay un lado, este lado de acá justamente mide x más y, y este ladito de acá también mide x más y. Entonces tenemos que, si yo calculo el área de todo el cuadrado grande, me queda x más y por x más y, que eso es x más y al cuadrado. Y esta área que estamos calculando aquí es igual a sumar cada una de las áreas que tengo en ese cuadradito. Entonces eso va a ser igual al área de este cuadrado, que es x a la 2. Miren que me aparecen dos rectángulos que tienen longitud xy, los puedo sumar. Entonces ahí me aparece justamente 2xy. Y por último tenemos y al cuadrado. Entonces, claro, todos estos productos notables se pueden hacer también de forma geométrica y justamente tiene que ver con las áreas. Entonces miren que acá justamente aparece el binomio al cuadrado y aquí nos vuelve a aparecer el trinomio cuadrado perfecto. También se puede hacer la diferencia y cuando ustedes tengan a la 3 pues ya no van a hablar de áreas, sino que van a trabajar especie de volúmenes. Entonces lo que va a suceder es que ya ustedes van a tener un cubito, ¿cierto? Entonces ya ustedes no van a tener una figura así en dos dimensiones, van a hablar de áreas, sino que ya van a empezar a trabajar lo que son volúmenes. ¿Sí? Entonces aquí realmente lo que quisimos hacer fue dar la expresión directamente como para que ustedes la utilicen, pero está interesante la pregunta, el hecho de ver que también se puede utilizar o ver los productos notables con la parte geométrica. Bueno, entonces vamos a continuar con esos productos notables. Los últimos que estábamos mirando era justamente el de que tenemos acá un binomio y acá tenemos un trinomio, y que al multiplicarlos nos va a quedar que es una diferencia de cubos, y por otro lado por acá nos queda una suma de cubos. Yo les había dicho ahorita que eso tenía que ver un poco con lo que habíamos hecho de la parte de racionalización. Si ustedes recuerdan un poco, habíamos hecho que si teníamos la raíz cúbica de x menos la raíz cúbica de y, habíamos visto que el factor racionalizador, ¿cuál era? Tomábamos la primera raíz y ya nos aparecía aquí x a la 2. Por acá nos quedaba la multiplicación de estas dos raíces, que sería raíz cúbica de xy. Y por último nos quedaría la raíz cúbica de y a la 2. Entonces miren que esto también tiene que ver con esos factores racionalizadores. En el fondo no era que salieran por arte de magia, sino que tienen que ver justamente con esos productos notables. Bueno, ahora definición de un polinomio primo. Se puede llamar polinomio primo o también se le puede decir que es irreducible. Irreducible, o sea que no se puede reducir. La idea ¿cuál es? Decimos que un polinomio va a ser primo con respecto a un conjunto de números dado si los coeficientes justamente van a ser números en ese conjunto. Ya enseguida vamos a hacer ejemplos y vamos a entender más. Y lo otro es que no se puede factorizar o no se puede escribir como producto
de polinomios que todavía sigan estando con coeficientes en ese conjunto. Por ejemplo, tenemos el polinomio x a la 2 menos 2. Me dicen que eso es un polinomio primo en los enteros. Por un lado, lo que hay que mirar es que ese polinomio tiene que tener justamente todos sus coeficientes, tienen que estar en este conjunto de enteros. Miren que los coeficientes son el 1 y el menos 2. Y por el otro lado, la idea es mirar que no se pueda factorizar o no lo pueda escribir como producto de dos o de más polinomios que todavía sigan teniendo sus coeficientes en los enteros. Entonces por eso es que este polinomio de acá sería primo o irreducible. Y por acá lo tenemos ya factorizado, pero miren que al factorizar esto se puede ver como una diferencia de cuadrados. Simplemente es x a la 2 menos, y este 2 que aparece acá, lo mismo que tener raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces miren que acá se puede ver como si fuera una diferencia de cuadrados, y la idea es recordar los productos notables. Vimos que cuando tenemos una diferencia de cuadrados, el producto, ¿cómo se escribe? Se hacen dos paréntesis, en uno va con más, en el otro va con el menos, y lo que hacemos es sacarle raíz cuadrada exacta. De raíz cuadrada de x a la 2 nos va a quedar la x, miren que acá aparece, y la raíz cuadrada de toda esta expresión pues se va a ir con este 2 y me queda justamente raíz de 2. ¿Qué sucede? Que cuando factorizamos esto de esta manera, miren que ya los coeficientes no son enteros. Entonces en el fondo, por eso era que decíamos que era primo en los enteros. ¿Qué sucede? Que acá esta parte ya factorizada nos están quedando polinomios, pero ya irreducibles en los reales. Si ustedes se fijan, este raíz de 2 ya es un número real, porque los reales justamente están formados por los números racionales y los irracionales. Justamente raíz de 2 va a ser un número irracional que no se puede escribir como una fracción. Entonces en este caso, al factorizar, ya pasa de ser coeficientes en enteros a ser reales, y por lo tanto ya esta sería la factorización en los reales. Bueno, tenemos por aquí el siguiente ejemplo. Determine si la siguiente expresión es un polinomio primo y a qué conjunto de números pertenece. Entonces, en el primer caso, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar el polinomio y mirar si se puede factorizar. Inicialmente miremos que los coeficientes que los están acompañando son el 1 y el menos 16. Entonces, por ahora está escrito en los enteros. Pero a medida que vamos factorizando nos vamos a dar cuenta si es primo o no es primo. Si vemos acá de nuevo es una diferencia de cuadrados. Hacemos dos paréntesis. Raíz cuadrada de x a la 2 da x. En un paréntesis va el más y en el otro va el menos. Y raíz cuadrada de 16 nos queda 4. Entonces miren que justamente acabamos de factorizar, y al factorizarlo de nuevo los coeficientes están en los enteros. Entonces lo que eso significa es que este polinomio no era primo en los enteros, pero ya esta parte de aquí, estos dos sí son primos en los enteros. Entonces esta ya sí es una factorización, de tal forma que tenemos todavía los coeficientes en los enteros, pero ya son irreducibles, no se pueden reducir más. Ahora tenemos x a la 2 más 4. Entonces lo que hay que mirar es si de pronto se puede factorizar. ¿Qué sucede? Que entre los casos de factorización en ningún lado me hablan de suma de cuadrados. Entonces en los reales, ¿qué sucede? Que esto no se puede factorizar. Entonces lo que está sucediendo es que este polinomio que aparece acá es primo en los enteros, porque tiene justamente los coeficientes enteros, pero no solamente en los enteros, también se puede ver que es primo en los reales. Es decir, yo no puedo factorizar de tal forma que los coeficientes me queden en los reales. Entonces hasta ahí este polinomio es primo o es irreducible en ambos, en los enteros y en los reales.
Ya si me quiero extender, digamos, a los complejos, ya este polinomio sí se puede factorizar. Más aún, como por que ustedes lo miren un poquito, esto es lo mismo que tener x a la 2 menos menos 4. Es decir, yo lo puedo escribir como si fuera una diferencia de cuadrados, solo que aquí me está apareciendo este numerito negativo. Y cuando ustedes lo hacen en los complejos, tienen que recordar que la raíz cuadrada de menos 1 es i. Se denota como ese numerito i. Entonces, si ustedes factorizan esto, justamente les va a quedar dos paréntesis. Raíz cuadrada de x a la 2 me queda x. En un paréntesis va el más, en el otro va el menos. Y cuando ustedes sacan la raíz cuadrada de menos 4, lo que hacen es sacar raíz cuadrada de 4, queda 2, y la raíz cuadrada de menos 1 nos queda i. Entonces en este caso nos queda por acá 2i y 2i. Entonces miren que esta factorización ya está completa, eso es lo que decimos que es completa. Completa va a ser cuando todos los factores o las partecitas que quedan factorizadas van a quedar de grado 1. ¿Qué sucede? Que ya este polinomio aquí es irreducible, pero va a ser en los complejos. ¿Sí? Entonces, hasta el momento, ¿qué sucede? Todos estos ejercicios están trabajados o están propuestos para trabajarlos en los enteros y en los reales. Solo que este último quisimos como ver cómo quedaría la factorización en los complejos. Bueno, determine si la siguiente expresión es un polinomio primo y a qué conjunto de números pertenece. Entonces miremos que acá los coeficientes ya no son enteros, miren que hay un coeficiente que es real. Entonces este va a ser primo, yo no lo puedo factorizar, miren que ya está de grado 1, es primo en los reales. Y el segundo, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver si se puede factorizar. Entonces, observemos lo siguiente, tengo una resta, una diferencia, y si miran, x a la 3 tiene raíz cúbica exacta y el 8 también. Entonces hay que recordar esos productos notables que vimos ahorita. Cuando tengo una diferencia de cubos, hacemos un paréntesis pequeño, un paréntesis grande. En el primer paréntesis pequeño le sacamos la raíz cúbica a cada una de las expresiones. Raíz cúbica de x a la 3 nos queda x. Acá escribimos el mismo signo que aparece ahí en esa diferencia de cubos. Raíz cúbica de 8 nos queda 2. Ahora habíamos dicho que si en un paréntesis estaba el menos, el segundo término aquí va a aparecer con más y el último siempre es positivo. ¿Qué va en el segundo paréntesis? Va el primer término, ya eso es con base a este paréntesis que tenemos acá. Entonces tomamos el primer término y lo vamos a elevar aquí al cuadrado. Entonces nos va a quedar x a la 2. En el término de la mitad va a ir la multiplicación de x por 2, que nos queda 2x. Y de último nos va a quedar el segundo término al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado nos queda 4. Entonces, ¿qué sucede? Este polinomio que teníamos inicialmente tiene sus coeficientes en los enteros. Pero para darme cuenta si es primo o no en los enteros, tengo que mirar si se puede factorizar. Miren que acá está factorizado y justamente cada uno de sus coeficientes ya siguen estando en donde, en los enteros. Entonces lo que eso me indica es que este polinomio original no era primo o no era irreducible, mientras que este ya sí queda irreducible en los enteros. Bueno, más aún, en los reales, si uno trata de factorizar esto, se va a dar cuenta que los factores ya van a quedar en los complejos. Eso se va a trabajar más adelante cuando veamos lo que es polinomio cuadrático. Entonces, cuando traemos polinomio cuadrático, vamos a ver cómo encuentra uno esos factores que sean reales o pueden ser complejos. En este caso, esto es lo máximo que podemos hacer con esa factorización. Bueno. Y factorización completa, se dice que un polinomio no primo está completamente factorizado con respecto a un conjunto dado de números
si es el producto de polinomios primos respecto a ese conjunto determinado. Es decir, si yo quiero factorizar completamente en los reales, entonces ¿qué hago? Empiezo a factorizar y lo hago hasta donde más pueda. Si es en los enteros, empiezo a factorizar, pero si ya veo que voy a factorizar y se me vaya al conjunto de reales, entonces no lo puedo hacer y me detengo ahí. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Dice, el polinomio x a la 4 menos 9 se puede factorizar completamente ¿cómo? Entonces primero me dicen en los enteros. Entonces voy y miro si eso se puede factorizar y me siguen quedando mis coeficientes en ese conjunto de enteros. En el fondo esto de nuevo es una diferencia de cuadrados. Entonces hacemos dos paréntesis. En un paréntesis va el más, en el otro va el menos. Raíz cuadrada de x a la 4 nos queda x a la 2, y la raíz cuadrada de 9 nos queda 3. Entonces miren que al factorizar, aquí todavía nuestros coeficientes son números enteros. Entonces ya aquí nos quedó factorizado completamente en los enteros. Ahora me dicen que lo mire en los reales. Entonces la idea es mirar si alguno de los dos o los dos se pueden factorizar más. El primero que tenemos acá no. Ese primerito, si lo factorizo, se me va a ir al conjunto de los números complejos. Así que ese primer factor tengo que escribirlo igual, x a la 2 más 3. Pero resulta que el segundo polinomio que tenemos aquí, el segundo factor, sí se puede factorizar en los reales. ¿Qué hacemos? Lo vamos a mirar como si fuera una diferencia de cuadrados. Entonces hacemos dos paréntesis. Raíz cuadrada de x a la 2 nos queda x. En un paréntesis escribimos el más, en el otro el menos. Y después sacamos la raíz cuadrada de 3. Solo que el 3 no va a tener raíz cuadrada exacta, pero lo vamos a dejar acá indicada. Entonces miren que el hecho de que factoricemos aquí, ya los coeficientes ya no son enteros, ya pasan a ser números reales. Entonces esta sería la factorización completa en los reales. Ya si me lo piden en los complejos, pues ya ahí sí me encargo de factorizar este de acá en los complejos. Factorización de polinomios. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes recuerden un poco la parte de factorización. Dice factorizar la siguiente expresión. Entonces, cosas que hay que observar acá. Miren que acá aparece la variable x, la variable y la variable z. El primer caso que ustedes normalmente les enseñan es factor común. Entonces, si ustedes observan acá, la x aparece en este término, pero miren que ya no aparece en este. Si ustedes miran la y aparece en estos dos, pero no aparecen estos. Y la z, miren que no aparece aquí, aparecen otros, pero no aparece ahí. Entonces, en este caso, este polinomio que tenemos acá, no podemos sacar factor común, o sea, no hay ninguna letra que se me esté repitiendo en todos los términos. Lo que uno hace aquí es utilizar el segundo caso de factorización, que es factor común por agrupación. Entonces, lo que hacemos es agrupar, buscando siempre un criterio. Digamos, yo puedo agrupar las x, o agrupo las y, o agrupo las z, o puedo decir, no, voy a agrupar estos dos primeros que están positivos y estos dos términos que están negativos. Entonces lo que hacemos es agrupar, buscar un criterio para hacerlo. Entonces lo que hacemos es, escribimos xy más yz. Cuando ustedes lo agrupan, siempre por fuera van a dejar un más. Por acá está menos xz menos x a la 2. Entonces miren que lo único que hice fue, en este caso mi criterio fue, agrupé los dos términos positivos y los dos términos negativos. Dentro de los paréntesis van igualitos con el mismo signo que aparece. Y por fuera están más. Lo que hacemos es sacar factor común. Miremos que en este paréntesis vamos a ver que se está repitiendo en ambos la y. Entonces podemos sacar como factor común la y que me multiplica. ¿Por qué multiplico esa y? Para que me dé xy. Tengo que multiplicarla por x. Más, ¿y por qué multiplico esa y? Para que me dé yz. Tengo que multiplicarlo por z.
Ahora vamos y miramos el segundo paréntesis, miramos cuál es el factor común. Cosas que hay que tener en cuenta, miren que este paréntesis que aparece acá, ambos términos están positivos. Entonces no solamente tengo que sacar de este paréntesis la letra, sino también el signo para que me quede igual los paréntesis. Entonces acá sacamos como factor común el menos x. ¿Por quién multiplico a menos x para que me dé menos xz? Por z. Más, ¿y por quién multiplico al menos x? Para que me dé menos x a la 2 por x. Siempre que utilicen factor común por agrupación, les tiene que quedar el mismo paréntesis con los mismos términos y los mismos signos. De esa manera ustedes se dan cuenta que agruparon bien. Si no les da, entonces tienen que agruparlo de otra manera. Entonces en este caso observemos que acá hay dos términos, recordemos que los términos están separados por el signo más y el signo menos. Y en ambos términos aparece el x más z. Entonces aquí lo que hacemos es sacar como factor común ese x más z que se está repitiendo, que me multiplica, ¿por quién multiplico a este x más z? Para que me dé todo este primer término por y. Y por quién multiplico a este x más z, que fue el factor común, para que me dé x por x más z. Entonces hay que multiplicarlo por el x. Esta, miren, ya sería entonces la factorización. Miren que la idea siempre es, les dan a ustedes suma o resta de términos, y la idea es que ustedes lo lleven a multiplicaciones siempre. Bueno, en este caso tenemos estos cuatro términos. Acá hay que utilizar el mismo caso de factorización, que es agrupar. Agrupan, por ejemplo, los dos primeros y los dos últimos, o pueden agrupar este con este y este de aquí con este, y no hay ningún problema. Entonces acá de nuevo hay que agrupar y sacar factor común. Entonces en este caso ya uno toma la decisión de cómo los agrupa. Vamos a agrupar el primero con el tercero como por cambiar. X a la 4 menos x más, y estamos agrupando x a la 3 con el menos 1. Entonces sacamos factor común de los dos primeros términos, que es la x, que me multiplica a x a la 3 menos 1. Entonces miren que justamente nos quedó en los mismos paréntesis. Entonces aquí ya nos queda que el factor común de los dos términos son x a la 3 menos 1, que me multiplica a x más 1. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que este término que aparece acá todavía se puede factorizar. Ahí hay una diferencia de cubos, entonces habría que factorizarlo. Entonces nos quedaría x menos 1, se le saca raíz cúbica a cada uno, y en el otro paréntesis va a aparecer el primer término al cuadrado. Si acá hay un menos, acá nos queda más, x por 1 nos queda x más 1, que me multiplica a x más 1. Esta ya sería la factorización completa de ese polinomio. Bueno, ahí quedaron algunos ejercicios que ustedes pueden ya practicar y recordar un poquito la parte de factorización. No olviden estudiar para la próxima clase la parte de potenciación y radicación para realizar el tercer quiz. Bueno, les deseo un feliz día y hasta una próxima oportunidad.